toma de videos, para toma de fotografías, se pide la autorización. En este caso, recuerden que somos todos los que estamos participando, que se manejan datos personales, el listado de asistencia. Entonces, por el mismo protocolo, se solicita la aprobación. Muchísimas gracias para dar la aprobación. Si hay alguien que no esté de acuerdo o que considere que se le violan sus derechos de privacidad y no hay grabación, lo puede mencionar en este momento. Bien, entonces les agradezco por aceptar la invitación del día de hoy. 2, por permitir hacer la grabación que va a ser utilizado por ustedes. Recuerden, una forma de verlos es entrar a los canales de YouTube. Mi canal es González Mantilla Juan Carlos, Juan Carlos, entonces González Mantilla Juan Carlos. Ahí están ya todas las clases que hemos visto y ya con su aprobación grabamos la de hoy y la subimos mañana, pasado mañana. A veces se demora un poquito la grabación y hacer toda la parte del montaje en YouTube. Entonces, si no queda listo esta misma noche, mañana ya estará ahí en el canal para quienes necesiten. La verdad es que estas clases son muy interesantes. He recibido llamadas de personas que han visto las clases en YouTube y les hemos podido ayudar, les hemos podido asesorar sus proyectos, porque también hay ideas de estos proyectos en el Valle del Cauca, me han llamado, de Boyacá, me han llamado, de Casanare, del Meta. Entonces son personas que tienen las mismas ideas y las mismas necesidades que nosotros. Hacer empresa, hacer pequeña y mediana producción, poder convocar a unos proyectos del Ministerio de Agricultura o de la Secretaría de Agricultura de los municipios, la gobernación, el Fondo Emprender que administra el SENA también. Ahí hay una plata para proyectos, un capital semilla y que hay que estar muy pendientes de esas convocatorias porque la avicultura se está disparando en Colombia. El huevo cada vez más tiene más participación en el mercado. El pollo tiene cada vez más participación. Igualmente la gallina y ojalá la gallina criolla, el pollo criollo colombiano, cada vez tiene mucha más participación en el mercado. Y es una tendencia mundial, la tendencia mundial de la nutrición humana, de la alimentación humana, es hacia las carnes blancas. Las carnes rojas, desafortunadamente, los médicos no la formulan mucho por los problemas que se han tenido por ácidos úricos, por las mismas componentes de la carne de bovino y lo mismo de cordero. Entonces se ha pasado un poquito a la alimentación totalmente blanca, totalmente orgánica, de menos riesgos cardiovasculares, de menos contaminación para el cuerpo. Entonces hacia allá es que se está disparando los mercados en carnes y es un sustento bien importante. Igualmente el huevo se está trabajando cada vez más, aumenta la venta de huevo. Es una muy buena proteína que viene en un empaque totalmente seguro, que se evita la contaminación. E igualmente se habla de la carne de pavo, la carne de pescado, la carne blanca, que tiene mayores componentes nutricionales y al hacer la ingesta para el ser humano no contamina tanto como las carnes rojas. Sin embargo, las carnes rojas, pues bienvenidas, ¿no? Para una dieta nutricional. La propuesta es disminuir un poquito el consumo de carnes rojas y aumentar el consumo de carnes blancas ricas en calcio, fósforo, proteína, ¿no? En el caso del huevo, en el caso del pollo, en el caso de la gallina. Entonces, bienvenidos todos. Voy a iniciar la clase con las personas que ya se han conectado. Bienvenidos y bienvenidas todas. Voy a compartir la pantalla. Entonces, me acuerdan cuando
ya esté conectado. Estoy conectándome entonces a la presentación de hoy. Y se llama el realizar concentrados a partir de los insumos. Aló, muy buenas tardes. Bien, me avisan cuando ya estén viendo compartir la pantalla, por favor. Ya, profesor, ya está mirando. Perfecto, este es el título con que nos vamos a graduar, ¿vale? Entonces, la siguiente filmina habla de elaboración y manejo de concentrados para avicultura. Este tema es bien chévere, me ha ido muy bien con pequeños y medianos productores, los estoy implementando en muchas fincas. La gente ya se dio cuenta que el concentrado no es la alternativa con que venían trabajando. Uno, porque tuvieron problemas con el concentrado en el paro, no llegó concentrado, duramos casi 2 meses sin concentrado. La gente empezó a analizar qué voy yo a hacer si no llega el concentrado. Entonces la gente ya empezó a echar mano de alternativas de nutrición. Y más cuando son lotes pequeños de 100 gallinas, 200 gallinas, hasta 500 gallinas, podemos hacer un concentrado artesanal que nos dé buenos resultados. Entonces le estaba contando que cada vez el trabajo económico y financiero de los proyectos se nos complican porque cada vez son más costosos. Yo les expliqué cómo se hacen los concentrados, de dónde vienen los insumos y por qué los costos tan altos de esos insumos. ¿Vale? Entonces, vamos a preguntar todo lo que necesiten, por favor. Entre más pregunten, más puedo profundizar en el tema y más nos llevamos el conocimiento. Entonces, con tranquilidad, por más básica que sea la pregunta, tan fácil que sea la respuesta, no se preocupen, pero hagamos la pregunta. Entonces, arrancamos con la elaboración y manejo de concentrado. Este concentrado que yo propongo es un concentrado artesanal para pequeña y mediana producción. Yo estoy hablando de lotes muy pequeños de 100, 200, 500 gallinas. Si tenemos una manera de buscar maquinaria que me permita una molienda más rápida o me permita una peletizada, ya explico qué es la peletizada, más rápida y podemos tener instrumentos, pues podemos hacer para mayores volúmenes. Pero la propuesta que yo hago es para pequeña y mediana producción como la que estamos todos aquí en este grupo, que la mayoría tiene pequeña producción. Ese es el objetivo entonces, capacitarlos en la elaboración del concentrado. Viene esta siguiente filmina y quiero recordarles la parte nutricional de la gallina para poder tener una idea de qué concentrado vamos a hacer, qué concentrado es el que podemos hacer y hacia dónde va. Entonces recordemos que los nutrientes que tiene una gallina, se habla de proteína. A su mano izquierda ven las proteínas. Para hacer un buen concentrado necesitamos que el alimento que le demos a la gallina, que son 110 gramos día, entre 110 gramos y 120 gramos. Cuando la gallina llega a nuestra finca, normalmente come 100 gramos. Semana 16, semana 17, semana 18 está comiendo 100 gramos. Cuando la gallina ya encuentra su madurez sexual, en el caso del huevo industrial lo conseguimos entre la semana 19 y 20. Ese madurez sexual se refiere a que ya el tracto reproductivo llegó a su madurez y empezó a formar huevo. Entonces hablamos de la semana 19, semana 20, ¿vale? Para huevo industrial o huevo comercial. Para la gallina criolla se demora un poco más después de la semana 28.
Ella empieza a colocar 10 semanas después, semana 28, semana 29, semana 30. ¿Qué hay que nutrirles? Por eso hablamos de nutrientes. Entonces son 110 gramos de alimento, donde debe tener como proteína por encima del 18%. Para que una gallina sea exitosa en proteína, debe tener 18% de ese alimento concentrado para que sea satisfactorio y poder desarrollar muy bien la postura, sintetizar muy bien el calcio a partir de la proteína que ella se come. ¿Vale? La gallina también utiliza energía. ¿Qué vamos a hacer para que la gallina tenga energía? Primero, 1 o 2 veces a la semana, agua con melaza o aguamiel. La azúcar, la glucosa, la fórmula C6H12O6. Ese azúcar, esa glucosa ayuda a que la gallina tenga esa energía, y más si está en la técnica de la gallina feliz, en pastoreo. Ella tiene desgaste, va, camina, va, vuelve, va al nidal, vuelve y baja a buscar alimento. Entonces toda esa energía hay que compensarla. Entonces yo le sugiero unos 2, 3 días a la semana con aguamiel. Por favor, para el mes de diciembre, enero y febrero vienen altas temperaturas. Entonces también hay que compensar el agua con miel o con aguamelaza. Recuerden que en verano, por favor, y en todos los eventos de la gallina, debe tener 24 horas agua. Agua a voluntad se llama. ¿Vale? La gallina también requiere vitaminas. Ahí en el tercera parte y en la parte de abajo habla de vitaminas. ¿Por qué es importante la vitamina? La vitamina C, la vitamina B, la vitamina B12 o complejo B12 es importantísimo para el complemento en la elaboración del huevo. Si llega a faltar alguna de las vitaminas, el huevo se demorará un poco más o simplemente puede salir con defectos a nivel de la cáscara. Si la proteína es deficiente, el calcio es deficiente, uno de los indicadores de que está muy regular la gallina en cuanto a alimentación es que el huevo tiene una cáscara muy débil, parece un papel o parece una pequeña telita y no una cáscara. ¿Y qué es eso? Deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina B o vitamina B12. Entonces recordemos, si falta hierro, calcio, no hay producción de un buen huevo o simplemente sale un huevo muy débil por la falta de nutrientes, especialmente el calcio. Viene el agua entonces recuerden, si ella come 110 gramos, ella va a beber el doble de lo que come. Entonces, si ella se come 110 gramos, ella va a beber 220 mililitros de agua. Entonces, vean que es bastante alta. Entonces, una gallina come 110 gramos, pero en agua, que es el nutriente silencioso. El agua es el concentrado silencioso, el alimento silencioso. Si no hay agua, no hay fijación de las proteínas, de la energía, de las vitaminas, de los aminoácidos. Entonces el agua, por favor, agua potable, agua potable. Son animales y no creemos que les podemos dar cualquier agua contaminada. No, señora o no, señor, sino aguas potables, por favor, para lograr unos huevos totalmente inocuos, unos huevos muy bien trabajados a partir de la alimentación y de la nutrición. Por eso la importancia de entrar a elaborar un concentrado o un alimento que nos permite reemplazar esa parte. Preguntas hasta acá, aportes sobre proteína, energía, vitaminas, agua, sobre la formación de la cáscara, que tanto lo hemos trabajado acá. Preguntas, dudas.
¿Cómo ven? ¿No hay preguntas? ¿Todo comprendido? Profe, para mí todo entendido. Gracias, muy amable. Si no hay preguntas, avanzamos. Profe, tengo una pregunta para hacerle. Señora. ¿Qué le puedo echar a unas gallinas que tienen piojo, pero las gallinas están sueltas, como tal, no están encerradas ni nada, sueltas? Las fui a echar para sacar pollitos y están empiojadas y nacen los pollos y los piojos ahí mismo me los matan. Claro. Entonces, como tal, fumigué el nido, lo fumigué y todo, pero la gallina, si la gallina tiene el piojo, pues vuelve y se acuesta y vuelve y me le prende el piojo. A la gallina como tal, ¿qué le puedo echar? Entonces, hay que hacer una parte de bioseguridad que la vimos el primer día. Primero, hay que lavar, desinfectar bebederos, comederos, nidales. 2, si la gallina, ¿en dónde está durmiendo la gallina, por favor? ¿En dónde están durmiendo las gallinas? En un árbol. Él ya duerme en un árbol, están sueltas. En toda la finca andan sueltas. Vale, están en pastoreo permanentemente. Entonces, sí, señora, a todo momento. Si estuvieran en galpón, tocaría desocupar el galpón, aplicar cal, encalar, flamear y manejar toda la desinfección de bebederos, comederos y cambiar la cama. En este caso que están, podemos preparar un sustrato de alelopatía. Recuerden lo de alelopatía, que son utilizar las plantas para hacer los zumos y hacer control de plagas. Alelopatía. Entonces hacemos un líquido con todas las hierbas amargas. ¿Tienen que anotar? Sí, señor, estoy anotando. Entonces anotemos, vamos a hacer un hervido o vamos a hacer un líquido con lo siguiente: ortiga, ortiga blanca, ortiga común, ortiga negra, todas las ortigas que consiga. Vale. Árbol, hay arboloco o la hoja se llama, juema chica, la del arboloco se llama la hoja. No Se sé, llama, profe. ya le digo, se me olvidó. Bueno, entonces ortigas, ají, limón. ¿Ají? Sí, señora, ají, limón, Sí. altamisa, hoja de tabaco, la hoja del tabaco y la hoja de, juepucha, el arboloco y la hoja se llama, ya a ver si me acuerdo. Todo esto lo vamos a aplicar. Ejemplo, voy a producir 20 litros de la fumigadora, del tanque de la fumigadora. Entonces, si quiere, muela todo esto, el limón, el ají, la altamisa, la hoja de tabaco, todo eso lo va a macerar o a moler. Otros lo licúan y lo echan los 20 litros. Vamos a hacer un zumo para 20 litros. ¿Vale? Que nos quede muy ácido. La idea es que el líquido nos quede muy ácido para controlar el piojo y controlar los huevos de piojo. Las gallinas hay que cogerlas una por una y las va a fumigar. Levanta las alas muy bien, levanta muy bien la gallina y la fumiga. Por favor, para hacer un control directo con la gallina. Y eso hágalo 3, 4 veces a la semana mientras empieza a controlar la producción del huevo del piojo. Ahí lo que se está reproduciendo rápidamente son los huevos del piojo y se le cundió las gallinas por descuido. Bien, ahorita por el WhatsApp le mando todas las hierbas, se llama alelopatía, para hacer un control natural de hierbas y hacer un lavado para la gallina y evitar el piojo.
Entonces la base son todas las ortigas, blanca común, la ortiga negra, bien el borrachero, el arboloco borrachero, las hojas de borrachero son muy buenas. Y a eso, para que le fije, le pegue un poco el líquido en medio de la pluma para controlar el piojo y el huevo, aplíquele o un poco de jabón rey, o en su defecto la sábila, los cristales de sábila, como lo va a moler o lo va a triturar todo, la sábila le sirve como de pegante para que haga control especialmente del huevo. Me preocupa el huevo, el piojo, porque le siguen haciendo y le siguen Vale, profesor, muchas gracias, dañando la gallina. porque realmente les he hecho de todo y no, fue de un momento a otro que resultaron. La alelopatía Pues es que- le da buen resultado. Yo he controlado Sí, galpones de 200, 300 gallinas con la alelopatía. Nos demoramos muchas 15, 20 gracias. días, un mes aplicando y Sí, tal. Por favor, donde colocan los huevos, los nidales, hay que cambiar los nidales al 100%, cambiar la paja sí, o si señor. tienen, toca cambiarlos todos porque ahí están las madres colocando los huevos de piojo. Sí, claro, yo les cambié todo, les cambié los nidales, les todo. Pero entonces a lo que la gallina se subía otra vez y pues no sabía qué echarle porque dije, si le echo algún fumigo o algo, pues se me puede morir la gallina y pues embarrada. Sí, la Entonces no les alelopatía quiero no nada. tiene riesgo, la alelopatía no tiene Entonces, ningún riesgo. vale, profe, muchas gracias. Eso Voy a lo vimos hacerles eso. en la clase 1, muy bien. Vale, Entonces es gracias. importante el control también de bioseguridad y sanitario, porque si no se pierde la alimentación. Nada saco yo con dar 110 gramos muy buenos, 120 gramos, hacer un concentrado, ¿cierto? Y no poder tener los rendimientos porque viene la parte sanitaria, en este caso los piojos. Entonces se perdería todo ese alimento y todos esos esfuerzos porque el primer síntoma cuando aparecen los piojos baja la producción de huevo. No hay producción de huevo porque los piojos están haciendo un trabajo a nivel sanguíneo, están retirando glóbulo rojo, glóbulo blanco a partir de la sangre, están incomodando a la gallina y no hay producción de huevo o baja muchísimo huevo. Mucha gente dice, profe, de 200 gallinas se llenaron de piojos y estaba recogiendo 190 huevos y ahorita estoy recogiendo 60, 70 huevos. Claro que baja la producción de huevo. Entonces tengan cuidado en esa parte, porque si en alimentación estoy bien, pues voy a tener un problema gravísimo con esa parte. ¿Vale? Muy buena pregunta para Listo, que profe, muchas aprendamos esa gracias. parte. Lo de la alelopatía lo trabajé en bioseguridad la primera clase. Pero no importa, vuelvo a repetirlo con mucho gusto. Sí, profe, lo que pasa es que como en la primera clase no me cogió a mí el internet, entonces Ahí por lo que está la estaba leyendo grabación aquí, y están las lecturas, entonces con sí, mucho gusto. bueno, vale, Bien, profe. aquí aparecen otros alimentos, por favor, que podemos producir en la finca. La soya, el frijol, la lenteja, arvejas, habas, alimentos energéticos que tienen buena proteína y buen alimento para las gallinas. Maíz amarillo, bienvenido. Maíz blanco, bienvenido. El trigo, bienvenido. La yuca, bienvenida. Ya les voy a hacer las dietas para que hagamos un buen concentrado para nuestras gallinas. Y hay otros alimentos reguladores que se pueden dar en fresco. Exceso de cultivo en lechuga, entonces aprovecho la lechuga, aprovecho la selga, aprovecho el nacedero, la hoja de nacedero. Recuerden la cáscara de huevo también, ahí está el calcio que necesitan las gallinas en las cáscaras de huevo. Si tengo la posibilidad de comprar 1 kilo, 2 kilos de carbonato de calcio, igualmente lo voy a utilizar y mi concentrado queda con buen calcio, carbonato de calcio. Pero si no tengo el carbonato de calcio y tengo acceso a cáscaras de huevo, pues me da buen rendimiento porque es el mismo carbonato de calcio. La gallina come calcio o carbonato de calcio para formar la cáscara de huevo
y la cáscara del huevo es 100% calcio, ¿vale? Entonces todos estos nutrientes los tenemos en la finca y si no empezamos a cultivar para evitar comprar concentrado y más bien hago mi alimentación al interior de la finca, al interior de la finca. Estas empresas grandes de concentrado pues son muy buenas también, pero a esos costos no es muy rentable. Yo no tengo nada contra las grandes empresas, que son muchísimas. Hoy día pues, fácilmente encontramos en Colombia 30 empresas que hacen concentrado y ustedes las conocen. Conocen Contegral, conoce Italcol, Purina, Raza, Finca, Galpón, Cresta Roja, Nutrir. Están todas las empresas y son pues muy buenas y viven también de eso y dan puestos de trabajo, pero los costos para pequeña y mediana producción no son muy aconsejables. Entonces, aquí vienen todos estos nutrientes que hacen parte de la alimentación de las gallinas y que nos pueden servir para un futuro. Entonces, cuando yo hago un concentrado, veamos los beneficios. Seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo concentrado en mi casa y puedo hacer una premezcla o puedo hacer el concentrado como tal, pues tengo seguridad del alimento. Haya paro o no haya paro, haya pandemia o no haya pandemia, se derrumbe la carretera o no se derrumbe, haya paso o no haya paso, yo debo tener seguridad del alimento para el ser humano y para mis gallinas. Segundo, buena nutrición. Aquí vamos a aprender como mínimo una gallina come el 18% en proteína, calcio el 5%, 5% como mínimo de calcio. Lo mínimo de un concentrado debe venir al 18% de proteína porque si no, no nos sirve y no nos produce huevo. Tercero, la producción de huevo hay que tenerla constante. Recuerden, el 90 al 95% es buen promedio. Ejemplo, si tengo 100 gallinas en postura, debo recoger entre 90 a 95 huevos diarios. Ese es el promedio al que aspiramos a tener. En la avicultura tenemos una pérdida del 5% en huevo, que es normal, es por genética. Recuerden que el huevo se demora 25 horas para formarse. Entonces, por eso todas las gallinas no van a colocar el mismo día huevo, porque se corre 1 hora diaria en la producción de huevo. Ahora, si llegamos al 100% y de 100 gallinas recojo 100 huevos, pues bienvenido, está haciendo las cosas perfecto. Pues qué bueno, esa es la alimentación que hay que trabajarle duro para lograr mantener de esas 100 gallinas 98 huevos, 95 huevos, 99 huevos, la berraquera. El aumento de peso, si hacemos un buen trabajo con la alimentación en finca, con el concentrado que les... Señor. Y en la gallina feliz, ¿cuántos porcentajes de postura tiene? Bien, entonces... perfecto, para el huevo industrial, gracias don Efrén por la aclaración, muy amable. Para la gallina industrial, gallina comercial, trabajamos con una eficiencia del 90 al 95%. En la gallina criolla, en la gallina campesina, huevo criollo, ojalá verde azul, trabajamos entre el 80 al 85% de eficiencia. ¿Queda claro, don Efrén? Sí, señor. Entonces, para poderlo comprender matemáticamente, para quienes no manejamos la matemática, muy fácil. Entonces, si tengo 100 gallinas campesinas en postura, normalmente tengo 100 gallinas, entonces me dan 80 huevos, 82, 85 es un buen promedio, 78 huevos. Y en la gallina comercial, la Isan Brown, está en un promedio entre 90 y 95. Entonces, tengo 100 gallinas, tengo que estar recogiendo 90, 92 huevos, 95 huevos. Que hoy recogí 98. La berraquera, muy bien.
¿Queda claro? Gracias, don Efren, por la aclaración y la precisión. En gallina campesina estamos trabajando entre el 80 y el 82%, 85% sería un buen promedio para producir. Bien, el siguiente punto dice aumento de peso. Si yo tengo ese concentrado ideal, mis gallinas no se van a descalcificar, mis gallinas no van a perder peso. Si gallinas que se descalcifican, es porque no estamos haciendo una suplementación en calcio semanalmente. Ya dijimos que hay que suplementar 2-3 veces a la semana con calcio. ¿De dónde sale el calcio? 1, carbonato de calcio. Compro en una bodega agropecuaria. 2, piedrita, la piedra de calcificar es muy buena. La gallina come la piedra, calcifica la gallina y le ayuda a desintegrar el alimento a nivel de la molleja. La molleja tiene piedritas y por fricción va desintegrando el alimento. Ahorita lo voy a explicar. Vienen los recursos de la finca. Aquí es donde les cuento que hay que poner a producir hasta el último centímetro de la finca. Cultivar absolutamente toda la finca. Con los alimentos, primero para el ser humano y 2 para alimentar gallinas. Entonces tenemos que tener mucha suplementación y yo les voy a hacer un listadito. Si quieres, ya cópienlos. Primero, hay cultivos muy fáciles que no requieren de mucha inversión. Ejemplo, la auyama, la calabaza, el tomate, tomate chonto, tomate rojo, el de guiso. El de árbol no lo comen muy bien porque es un poco más ácido, pero el tomate chonto, el tomate de guiso lo trabajan muy bien. Quienes tengan cultivos de fresa, mora, frambuesa y todos esos subproductos que no van al mercado, los podemos aprovechar y suplementar. Son ricos en caroteno. Frutales. 1, patilla. A veces las patillas se pierden en la finca. La guayaba, el mango, aguacate. Y los otros cultivos que vimos, pero los vuelvo a repetir. ¿Cuáles son? Nacedero, matarratón, botón de oro, ramio, boro o el bore, la hoja de bore muy rica en calcio, muy rica en fibra, muy rica en calcio que nos importa mucho. Bien, y el último punto de este listado que les tengo ahí dice la economía. Aquí es donde les digo que tenemos que hacer compensación económica para quien produzca el alimento para gallina. Se va a ahorrar una buena plata, el proyecto va a ser rentable, porque usted mismo pues no le va a bajar los 90,000 pesos a la bodega agropecuaria, sino que esos 90,000 pesos los va a invertir usted en producir el alimento en su casa. ¿Cuál? Cultivo de maíz, maíz amarillo, maíz blanco, frijol, yuca, trigo, cebada, sorgo, soya. Perdón, profe. ¿El Señor. maracuyá se la comen? ¿Se lo comen? Sí, pero entonces no la toleran muy seguido. Es por los niveles de ácido. El maracuyá lo consumen y sería muy bueno lograr que lo consumieran mucho mejor porque me gusta la vitamina C y la vitamina B12 que tiene el maracuyá. Desafortunadamente lo picotean, lo soportan, pero cuando se da muy continuo no lo toleran mucho. Y es por la acidez. Y la cáscara al molerla. Esa sería una alternativa. Entonces, don Efren, lo que hacemos es sacamos la pulpa y ahí hay un proyecto para vender la pulpa ya en maracuyá despulpado, ¿cierto? La cáscara la secamos, la deshidratamos. ¿Cómo se deshidrata? Pues con un horno, ya les mando al WhatsApp,
una fotografía de unos que hicimos en San Juan de Río Seco y nos ha ido muy bien. Estamos deshidratando la cáscara. Es un secador que sube a 70 grados centígrados. Lo ponemos en bandejas muy parecido a donde secan el café. Y estamos secando el mango, estamos secando la guayaba, estamos secando la cáscara de maracuyá. Todo eso que es secar o deshidratar. Sacar la humedad, sacar el agua. Queda seca y la pasamos por el molino. Molemos todo eso. ¿Y qué es? Pues harina. ¿Y esa harina qué tiene? El bromatológico, ¿esa harina qué es? Pues calcio, vitamina C, vitamina B12, carbohidrato, todo lo de carbohidratos en el caso del mango, en el caso de la guayaba, es muy rica en azúcares, en glucosa, y obtenemos harinas. Entonces, la cáscara se deshidrata, se seca muy bien y se muele y obtenemos ¿qué? Pues harinas, ¿vale? En este caso, ese molino pues es cualquier molino, solamente que se pone una banda con electricidad y se facilita, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el molino Corona lo que hemos hecho es adaptarle donde está justo el molino, a esa parte se le monta una ruedita para una polea y a la polea se le pega un pequeño motor que va moviendo la parte del molino y muele con energía. Ahora, si yo voy a hacer permanentemente esas harinas y esos concentrados en mi casa, pues compro un molino más grande y es un molino bien cuidado que me puede durar 30, 40 años. Entonces, en el mercado uno consigue molinos desde 150 a 200,000 pesos hasta 2, 3 millones, 5 millones. Es más de cotizar. Todas las personas que hacen todos los equipos de agroindustria todos los días hacen molinos, pequeños, medianos, grandes. Perdón, cuando usted dijo al comienzo que esto es para, bueno, se procesa estos alimentos que se fabrican en la casa artesanalmente, pero digamos que para 1.000 o 2.000 gallinas se podría comprar una picadora, ¿cierto? Se justifica, don Efraín. Entonces ya se justifica, se llama automatizar, empezar a automatizar, ¿cierto? Procesos que no implica mucho mano de obra del ser humano, sino que la automatización a través de las máquinas me va a permitir hacer trabajos mucho más rápidos y en mayores volúmenes. Entonces hablamos ya de un molino industrial, hablamos ya de una peletizadora, ya la voy a explicar. Pequeñas peletizadora es la que me da el punto de granulometría. Granulometría, ¿qué es? ¿Qué cantidad de grano necesito yo para mi gallina? Grano grande, grano pequeño, grano mediano, o si voy a hacer levante, el grano debe ser mínimo, casi que harina, para las primeras semanas. Entonces el grano o la cantidad de tamaño que tiene ese concentrado. Ya lo voy a explicar con fotos también. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces la economía hace parte para que un pequeño y mediano proyecto sea totalmente viable. Eso es lo que queremos, que el pequeño productor, mediano productor de 1.000 gallinas, 2.000, que son pequeñas producciones, porque las grandes producciones son de millones de gallinas, de encasetar 200,000, 500,000 gallinas, ¿cierto? Entonces, y tenemos esas empresas grandes, muy grandes, como San Marino, como AAA, Algeciras, Huevos Quiques, que tienen producciones de millones de gallinas encasetadas. Esto está dirigido para pequeñas producciones y medianas producciones. 1.000 gallinas, 2.000 gallinas todavía se consideran pequeñas producciones. Entonces hay que mirar cómo vamos automatizando. Entonces, don Efrén propone, claro, si yo puedo tener un molino, porque voy a moler tantos kilos a la semana de maíz, voy a moler tanta hoja seca de matarratón, tanta hoja de yuca seca, y la voy a convertir en harina, pues bienvenida
una automatización. Vale la pena que sí, sobre todo que equipos que son bien cuidados, pues son equipos eternos, son equipos muy buenos, eternos, y si se hace un buen aseo, un buen mantenimiento, uno tiene ahí equipos para 30, 40 años. Entonces, gracias por el aporte, don Efraín. Bien, entonces la economía es la parte clave acá para que nuestra pequeña producción sea muy rentable. Entonces vamos a raciones, vamos a tener las raciones. Aquí yo hice grupos para una ración para 10 gallinas para una semana, ¿cierto? Como proceso pequeñito. Tengo grupos de 10 gallinas, pero si usted quiere multiplicar esto por 100, pues la berraquera. Si yo voy a multiplicar, no tengo 10 gallinas, sino 100, lo multiplicamos por 10. Tengo 200 gallinas, multiplico por 20 la ración. Si tengo 2000, multiplicaré por 200 la ración que voy a dar. Entonces, esta es la ración donde yo trabajé 10 gallinas. Voy a hacer con la cantidad de concentrado para 10 gallinas con una cantidad de alimento 25 libras que me va a durar para alimentarlas durante 8 días, durante una semana. ¿Vale? Porque se comen 100, 110 gramos, 115 gramos, normalmente se come una gallina. ¿Vale? Entonces, yo trabajé con grupos pequeñitos, pero su merced sabe cuántas gallinas tiene y entonces multiplica para el número de gallinas. Aquí lo vamos a hacer el ejemplo con 10 gallinas para una cantidad de 25 libras y esas 25 libras me alcanza para una semana. ¿Vale? Bien, entonces vamos a trabajar varias formulaciones. Entonces la primera formulación es una ración con frijol. Y aquí me dice, miren las cantidades. Maíz amarillo, 18 libras. Frijol, 6 libras. Hojas deshidratadas. ¿Qué quieren decir hojas deshidratadas? Hojas de bore, hojas de nacedero, hojas de matarratón, hojas de yuca. La yuca es muy buena, la hoja de yuca, porque tiene calcio, tiene fibra que aporta muchísimo. Y azúcar, mire, glucosa aquí, 2 cucharadas de azúcar. Profe, no tengo azúcar, pero tengo melaza, la berraquera. Profe, no tengo melaza, pero tengo miel o aguamiel, porque produzco en la finca la miel, pues la berraquera. Y una cucharada de sal. Profe, tengo sal mineralizada, pues mucho mejor. ¿Vale? Entonces, esta primera ración sería lo ideal para realizar el concentrado. Molemos y deshidratamos todo. Molemos y deshidratamos. ¿Cómo deshidrato el maíz? Pues uno dejándolo en el palo, en la caña, durante unos 15 a 20 días se seca muy bien. Otros lo recogen, lo recolectan y lo sacamos al sol en las mañanas, especialmente desde las 9 de la mañana a las 3, 4 de la tarde. El sol seca los cereales, como antiguamente secábamos el café, como secábamos el cacao, como secábamos las almendras, etcétera, al sol. Si queremos hacer una secadora, lo podemos hacer. Ya les voy a enviar las fotos de una secadora que hicimos, que es muy sencillo. Es simplemente hacer un invernadero con plástico número 7, plástico de invernadero número 7. Hacemos la infraestructura en guado, hacemos la infraestructura en madera, que no me cueste, no entren en costos. La madera la tienen en su casa, en un eucalipto, en un pino, lo secamos, inmunizamos la madera y armamos el invernadero. Un invernadero de 1,80 de alto por lo largo y lo
alto y lo ancho que quieran, de acuerdo al campo que tengan en su finca, el espacio, y armamos simplemente es un invernadero que me sube a una temperatura de 60 a 70 grados. ¿Qué hago? Bandejas con anjeo o en un marco de madera, y hago bandejitas y coloco ahí todos los cereales o todo lo que quiero deshidratar en mi finca, hecho en la propia finca. Ya les mando la fotografía a su WhatsApp. Amor. Entonces, esta es la primera fórmula con maíz, frijol, hojas de su finca y 2-3 cucharaditas de azúcar. Profe, que no tengo azúcar. Listo, panela, sí, la mayoría tienen trapiches bien cerquita de un trapiche, entonces la panela raspada. Y sal mineralizada o sal común. Profe, qué pena interrumpirlo. Una pregunta. ¿A eso también le puedo echar caña picada? ¿Caña de azúcar? Excelente. Profe, de las hojas pasé la caña de azúcar por la picapasto y me quedó bien finitiquitica la berraquera. Hay picapastos que se pueden graduar. Hay unos que ya vienen fijos, pero hay unos que se pueden graduar. Lo graduamos a lo mínimo y picamos la caña de azúcar. Esa me reemplaza las hojas y me reemplaza el azúcar. Excelente ejemplo el que dan. ¿Vale? Bien. Entonces tenemos la primera fórmula, ¿vale? Vamos a la segunda. Profe, Pero buenas la tardes. caña de azúcar también tiene que ser deshidratada. Sí, claro. Es mucho más fácil. Esa es mucho más fácil. Más fácil. Esa no tiene ningún problema. Buenas tardes. Profe, una pregunta. ¿Frijol tiene que ser alguna clase especial de frijol o de cualquiera se puede? El que le den la finca. Me gusta el bola roja. El bola roja me gusta, 1, por el tamaño, 2, por la coloración, tanto por el caroteno que tiene, y le va a fijar muy bien el caroteno a la gallina y la gallina fija ese caroteno a la yema del huevo. Pero el frijol que tenga, bienvenido. ¿Otra pregunta o continuamos? Continuamos, miren, aquí está la formulación del maíz. Tenemos maíz amarillo. ¿Por qué el maíz amarillo? Es el que más nutre a la gallina. 1, por la composición, tiene el 16-17% de proteína. 2, tiene caroteno, es rico en caroteno. 2, es de los cereales que mejor se adaptan a las fincas y a la producción. Entonces, por eso se utiliza muy bien esa parte del caroteno para que tengamos muy buena producción, ¿vale? Bien, entonces aquí viene la formulación, véala, para que la tengamos clara. Maíz, 5 libras de maíz. Maicillo, en otros lados lo llaman maíz, ¿qué es? Porva, el que se utiliza también para forraje. Entonces el maíz, entonces serían 5 libras, y si no tengo más, entonces voy a trabajar 8 y 5, 13 libras de maíz. El guásimo, muchos tienen guásimo en su casa, ¿sí o no? Si no tengo guásimo, tengo nacedero, tengo bore, tengo ramio que lo reemplaza. Después vienen hojas deshidratadas. Aquí acaban de decir, profe, en mi finca tengo caña de azúcar, ¿me sirve? Claro que le sirve. Claro. Ese es. Bien, dice matarratón, vea, 2 libras. Hojas de matarratón.
Ahí les envié, les acabo de enviar a su WhatsApp, verifiquen. Este es un invernadero, un secador que hicimos en San Juan de Río Seco. El señor está secando aguacate, está, dice, desecando guayaba, plátano, el racimo de plátano, el tallo del plátano, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Se me olvidó. ¿El vástago, Bien. profe? El vástago, lo picamos muy bien en la picapasto y lo pasamos al secador. ¿Ya recibieron las fotos? Sí, señor, profe. Ahí la primera foto en el termómetro. En ese momento hay un micrófono abierto, ayúdenme a cerrarlo, solo lo abren para las preguntas, porfa. Ahí hay un termómetro y ese termómetro eran las 11 de la noche, 11 de la mañana cuando tomamos estas fotos y estaba en 62, 65 grados. Pero normalmente un secador de estos da aproximadamente 70 grados centígrados y se deshidrata y se seca muy fácil. La última fotografía es una fotografía ya al interior del secador y vean las bandejas en madera hechas en la finca. Señor. Señor. El invernadero va de 1,80 de alto. ¿Cuánto va la parte donde se pone la bandeja? ¿Cuánto de alto del piso? Entonces la primera puede arrancar a 10 centímetros del piso. Si es un piso en plancha, mucho mejor. Si no, pisoteamos muy bien el terreno, muy bien pisado, bien nivelado y no tiene ningún problema. Ok, gracias, profe. Por el largo que usted cree considerar manejar en su finca de acuerdo al espacio, por lo ancho que usted considere. Entonces vean la última fotografía y ven las bandejas que tienen. Si ustedes abren un poquito la fotografía, van a encontrar mango, van a encontrar maíz, van a encontrar unas pepas de cacao, van a encontrar guayaba. Entonces, estos cajoncitos, todo se hizo en la finca y se le coloca angeo en un cuadro de madera. Profe, una pregunta. Buenas noches. Señor. Profe, para poner a deshidratar la guayaba y el mango y todo eso, ¿eso no hay que, digamos, ponerle algún químico, alguna cosa para que no llame mosco y lombriz y gusano y toda esa cuestión? ¿O eso no pasa en el invernadero? No hay necesidad, no hay necesidad. Primero que todo, la mosca no resiste esas temperaturas. Los insectos no resisten 60 grados, 70 grados centígrados. Eso al interior es un sauna. Entonces, los insectos son casi cero. Hongo, no, porque eso es lo que queremos, retirar la humedad. 2, usted va a utilizar eso en menos de 8 días. Usted va a hacer el concentrado para alimentar esa semana. Y si no, no es rentable. Si va a guardar, pues no tendría razón de guardar. Entonces, sí, el hongo se puede presentar cuando queda humedad, cuando hay humedad. Entonces, lo que necesitamos es deshidratar muy bien, secar muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta harina y todos estos componentes como lo hacen los grandes. La diferencia es que hacen 5.000, 10.000 toneladas. Nosotros vamos a hacer... Profe, una pregunta. Señora. Por lo menos si uno seca en esos hilos de secar café, ¿se pierde alguna proteína o se pierde algo? ¿O así no, se puede secar la deshidratada lo que hace es retirar el agua, la humedad. La vitamina, la proteína, los aminoácidos quedan intactos. Profe, son los mismos invernaderos los que estamos mostrando en el WhatsApp de los que utilizan para secar café. Correcto. Son exactamente los mismos, sino que estos son hechos totalmente el 100% en casa. Lo único que se compraron fueron los metros de plástico. Fue lo único que se compró. Y el angeo, las bandejas para colocar el plátano, para colocar la guayaba, colocar el mango.
lo colocamos en bandeja, se deshidrata, sale deshidratado y pasa al molino. Muy bien. Ese invernadero va todo forrado en plástico negro, ¿verdad, profe? Transparente, plástico transparente para que la radiación del sol ingrese. Necesitamos que ingrese el sol para hacer hacer la extracción de agua y de humedad. No ¿Y es el negro. el techo también va en plástico transparente? Sí, señor. Si usted mira, las dos primeras fotos son las panorámicas, cómo se ve las primeras fotos. Y la tercera foto, la cuarta y quinta, ahí ya se ve cómo se hizo. Todo en madera. Si hay guadua, mucho mejor, se deja trabajar más fácil. Y simplemente una puerta que quede hermética, que quede bien sellada para mantener las altas humedades, las altas temperaturas y hacer muy bien el secado. Sí, profe, lo que pasa es que aquí donde estoy no hay buena cobertura y no pude mirarlo primero, pero ya estoy pendiente de eso. Ya, pero ¿recibió el WhatsApp? ¿Cómo, profe? Vale. ¿Recibió el WhatsApp que acabé de enviar? No lo he revisado, ya lo revisé, profe. Vale, vamos para la segunda dieta, maíz amarillo. Ya lo revisé. Si no hay guásimo, entonces 5 libras de hoja de yuca, hoja de matarratón. Vienen 2 Profesor, libras. disculpe. Profe, disculpe, yo no conozco el guásimo. ¿Cuál es el guásimo? Vale, ya les mando fotografías entonces a su WhatsApp. Quienes no Pues de tengan pronto, guásimo, pero si no conoce, pues no sabría cuál es. tranquila, Vale, profe, gracias. puede reemplazar el guásimo por matarratón o por hojas de botón de oro, por ramio. Entonces, ven esta formulación, ahí está esta formulación. Ya les digo cómo preparamos. Profe, una preguntita. Señora. En mi zona no hay, bueno, yo el botón de oro la verdad no lo conozco, matarratón no hay. En mi zona puedo conseguir caña de azúcar, puedo conseguir bore y madre de agua o nacedero. Perfecto. Hay problema para reemplazar lo que me piden ahí. Guásimo por esta zona tampoco hay. Hay Bien. problema para reemplazar lo que piden en hojas con de pronto hoja de nacedero o hoja de bore. Excelente el nacedero y excelente el bore. Excelente. Muy ricos en proteína. Yo les mandé a ustedes los bromatológicos o la tabla nutricional de los alimentos. Entonces, el guásimo... Profe, una pregunta. Espera un segundito, termino la idea. Termino la idea. Entonces, podemos reemplazar el guásimo por 5 libras de nacedero, 5 libras de ramio o de bore. Excelente porque disecamos el bore. ¿Qué es disecar? Es quitar el agua, ponerlo a secar y lo molemos y obtenemos harinas. ¿Vale? Entonces, ahora sí la pregunta, por favor. Profe, ¿el bore debe ser que la hoja de bore o la cepa de bore, la batata? Ambas nos sirven, tanto la batata, el tallo deshidratado, aporta fibra, aporta muy buena fibra y la hoja como tal aporta calcio. Muchas gracias, profe. Con gusto. Entonces ahí está estos ingredientes para la formulación con la base que sea maíz. Maíz amarillo, ya expliqué por qué el maíz amarillo, entonces sembramos maíz. Para quien me preguntaba que no tenían en la finca, hay que empezar a sembrar, por favor, el botón de oro, hay que sembrar el matarratón, son plantas muy agradecidas que nacen con mucha facilidad y que su reproducción es muy fácil. A los 3 meses
40 días ya tiene usted buena hoja, buen follaje y es muy rápido lo que se reproduce, tanto el matarratón como el botón de oro. Entonces hablamos de 2,5 libras o 2 libras de sal común, 1 libra de sal mineralizada, habla solo de 4 onzas, muy poquito, y cáscara de huevo. Mire, volvemos a insistir aquí en el calcio o carbonato de calcio. Estas formulaciones son en una finca en el Meta. Les ha ido muy bien, están utilizando, han podido estandarizar ya este concentrado, lo han utilizado muy bien. Entonces, vea, ahí está esa otra dieta, ¿vale? La del maíz. Entonces, vamos con una tercera dieta. Qué pena, es que se le facilita a usted que nos pueda enviar al WhatsApp. Ah, bueno, ya envió la hoja de yuca, ese se conoce. Pero, por ejemplo, el guásimo, el botón de oro y el matarratón, se le facilita que nos envíe las fotos. Qué pena molestarlo. No, señor, con gusto, para eso estamos, para colaborarnos, con gusto. Inclusive les voy a mandar también las técnicas de siembra, que eso es muy sencillo, súper sencillo. Son varitas de 40 centímetros que tengan 2, 3 nudillos. Dejarlos en agua con sábila para que la raíz sea permanente y empiece a raizarse, y a los 8 o 15 días se trasplantan y eso crece y se empieza a reproducir muy rápido con buena humedad, y estamos en época para sembrar, en época húmeda, buena, que se fortalezcan las plantas. Claro que sí. Profe, perdón, el botón de oro es uno que se parece al girasol, ¿cierto? Que sí, sea más que todo porque siembran como en las cercas, en las orillas de las carreteras. Sí, ¿cierto? señora, lo utilizamos para cerca viva, Ya les envío fotos. Claro que sí, don Efrén. Por favor, apóyense en las humatas, en las secretarías de agricultura de los municipios, en las humatas. Cuéntenles que necesitamos reforestar las fincas. Señor alcalde, necesitamos semillas con la CAR, la responsabilidad de las humatas, de las secretarías de agricultura de los municipios. Esa es la responsabilidad de ellos, hacer fomento, y en esto necesitamos hacer fomento de árboles forrajeros. Se llaman árboles forrajeros. Botón de oro, matarratón, nacedero, bore, todo eso lo podemos adquirir en los viveros de la CAR, en los viveros de los municipios. Hablen con los agrónomos de las humatas, de las secretarías de agricultura, para hacer todos estos proyectos 2022, que ellos tengan trabajos y fomentos de todas estas especies para reforestar nuestras fincas, hacer cercas vivas. ¿Qué es hacer cercas vivas? Es hacer encerramientos de potrero, encerramientos de mi finca en árboles que me permitan obtener frutos para nutrición de gallina. ¿Vale? Todo este material vegetal lo tiene la CAR, lo tienen las secretarías de agricultura del departamento, los viveros, ellos hacen germinación de todas estas plantas. Entonces acérquense, propongan, y si ya está el material, listo, busquen la orden, deme 200 matas, regáleme 300, 500, porque esa es la labor de ellos. ¿Vale? Entonces vea, la hoja de yuca es muy buena, a veces se pierde, no hacemos nada con la hoja de yuca, recogemos la yuca y la hoja la dejamos de abono o la botamos simplemente en el sitio del cultivo de yuca. Entonces, para producir con hoja de yuca necesitamos... ¿La hoja de arracacha también se le puede meter, profe? Bienvenida, la hoja de arracacha también. Bien, entonces mire, vale. Habla de 14 libras de maíz, habla de 4.5 libras de hoja de yuca, 5 libras, 6 libras de frijol. Vuelve y juega cáscara de huevo o carbonato de calcio, porque ahí está el calcio de las gallinas. Y habla de 2 onzas de sal común y azúcar o caña de azúcar. Si quieren caña de azúcar, bienvenida a la caña de azúcar. Ahí está la glucosa, el dulce que necesitamos
para que la gallina lo transforme en energía. Entonces ya le estoy dando 3 recetas muy juiciosas, las cantidades, y ahora vamos a mirar cómo es que preparo el concentrado. Entonces, cogemos todos los insumos, cogemos las 14 libras de maíz, las 5 de yuca, hoja de yuca, las del frijol, cogemos la cáscara y en un recipiente plástico, que puede ser una caneca, puede ser una antigua batea plástica, que sea fácil de revolver. Si lo quieren hacer manual, se hace manual. Preparan con agua. Aquí me adelanté un poquito, me voy a devolver. Aquí me adelanté ya la peletizada. Me voy a devolver con esta dieta. Entonces, cojo un recipiente plástico, ¿vale? Grande, pues lógicamente si no lo tenemos que irnos haciendo al equipo para producir estos elementos. Meto las 14 libras de maíz, las de hoja de yuca, el frijol, la cáscara y empiezo a revolver con agua. Muchos lo hacen también con el suero lácteo, el suero de la leche. En muchas fincas me dicen, profes, que nosotros hacemos queso, nosotros hacemos cuajada, nosotros hacemos y nos sirve, y lo he visto hacer con suero lácteo. ¿Qué es el suero? Calcio, hierro, fósforo tiene ese suero. Entonces se puede mojar con suero. ¿Han visto la masa para hacer arepas, para hacer pizza, para hacer pan? Entonces llegamos a ese punto y lo revolvemos en un recipiente plástico. ¿Por qué plástico? Porque es fácil de manipular, porque es fácil de recoger todos los poquitos que se me queden y los voy enyotando, se llama enyotar. Recuerden que el maíz, la yuca, todos esos harinas son ricos en gluten, el gluten. Entonces revolvemos muy bien, se forma una masa como para hacer pizzas, como para hacer empanada o hacer pan. Queda así la masa, ¿vale? Como si fuéramos a hacer pan o pizza. Eso se enyota, el gluten empieza a actuar y se empieza a mezclar el maíz con la hoja de yuca, con el frijol, con el carbonato de calcio, sal común o sal mineralizada también nos sirve, y las 2 o 3 cucharadas de azúcar o de melaza, agua melaza nos sirve. Preparamos la masa como para preparar pizza o empanada, la harina de la empanada, ¿cierto? O el pan, que se deja manipular, que queda una bola y empieza a enyotarse, porque tiene gluten. Todas esas harinas son ricas en gluten, ¿vale? Después de que yo tengo ya esa masa, entonces, ¿han visto cómo muelen los carniceros la carne? ¿Cómo la muelen, carne molida en un molino? Entonces aquí aparece, voy a poner las fotos, y aparece la peletizadora. Cogemos esa maquinita donde el carnicero muele la carne, que sale como un espagueti y queda peletizada. ¿Qué quiere decir peletizada? Es una máquina que coge la masa a presión, la mete, la va empujando y la saca como si fueran espaguetis, así como muelen la carne. Es el mismo funcionamiento, la misma mecánica para la peletizadora. Entonces ahí está cayendo el pellet o el trozo de concentrado y se deja secar. Utilizamos recipientes plásticos para el manejo higiénico, para que no haya contaminación. Todo esto lo hacemos con overol, tapabocas, gafas, cachucha,
y lo hacemos higiénicamente, manipulación higiénica del concentrado. Esta parte es importantísima y es clave. Entonces, lo que decía don Efrén, podemos tener una peletizadora, nos compramos una peletizadora en el mercado, hay de 200, 300 mil pesos, 500 mil, hasta 30, 50 millones de pesos, que son las industriales, las que utilizan las grandes empresas de concentrados. Se llama una peletizadora. Pellet, ¿qué quiere decir? Pedazo. Entonces ahí sale de acuerdo a la granulometría que necesito. Son discos que su merced cambia y quita y pone de acuerdo si necesito un pellet más grande, más pequeñito. El ideal para gallina ponedora es un pellet donde la calidad y la cantidad es más o menos la de un maíz, un grano de maíz. Ese es el tamaño. El concentrado que ustedes compran es exactamente ese, el tamaño que podemos nosotros producir con todos los insumos que tenemos en la finca. Entonces se llama peletizadora, es la que hace el pedacito o la granulometría, grano, tamaño del grano, y queda nuestro concentrado a partir de los insumos que tengamos en la finca. Están las fotografías, la peletizadora. En internet consiguen cualquier cantidad de peletizadoras, de molinos. En Mercado Libre lo hay. En la calle 13 en Bogotá con Caracas, todos esos sitios son fabricantes de estos aparatos. Desde 100, 200 mil pesos hasta 8, 10, 20 millones, dependiendo la capacidad, la cantidad de peletizadora que usted vaya a hacer en el día. Aquí utilizamos la más pequeñita, ¿cierto? Porque voy a preparar mi concentrado para 8 días, para 15 días. Entonces hago 2 veces al mes y tengo la alimentación del mes. Y hacemos concentrado a pequeña escala, con un porcentaje nutricional que va desde el 18% en adelante, con buen calcio para la gallina y con los insumos muy económicos recogidos desde la finca. Preguntas hasta acá. La primera, ¿para qué número de gallinas o para qué cantidad sale con esas fórmulas? No te estamos escuchando. Si quieres, parece que tienes muy bajito el volumen del micrófono. Súbale un poquito al micrófono. Te alcancé a escuchar algo de cuántas gallinas. Acuérdese que al principio dijimos, vamos a hacer estas fórmulas para un grupo de 10 gallinas, producir 25 libras nos aguanta para una semana la alimentación, para un grupo de 10 gallinas. Si sus gallinas son... ¿Sí le escuché bien? Sí, señor, era eso. Muchas gracias. De pronto estaba distraída cuando empezó. Sí, me voy a devolver. Un poquito aquí en la presentación. Estén pendientes de la presentación. Espera, porque me perdí aquí. Pero me voy a devolver para aclararle a la pregunta. No se preocupen. De eso se trata, es que nos quede claro. Entonces ahí me estoy devolviendo. Mire, aquí están las raciones. Dijimos, vamos a hacer unas raciones para 10 gallinas. Cantidad de animales, dice ahí 10. ¿Qué cantidad voy a producir? 25 libras. Esas 25 libras más o menos me alcanzan para alimentar las 10 gallinas durante una semana. Si su grupo es de 20 gallinas, pues multiplica por 2. Si no tengo 20 gallinas, sino 200, pues multiplica por 20, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esta es para un grupo de 10 gallinas, muy pequeñito. Voy a producir 25 libras y me alcanza para alimentar para 7 días. ¿Vale? Juan Carlos, muchísimas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. No te preocupes. ¿Con quién hablé?
¿Quién preguntó? Miriam. Miriam Claro, Bejarano. doña Miriam. Doña Miriam, con mucho gusto. Miriam Bejarano. Entonces, doña Miriam, Sí, ¿podemos, señora? sí, señor, que gracias. Podemos sacar las proporciones y si tú quieres esta dieta la vas multiplicando hasta obtener el número de gallinas que tú tienes, ¿vale? Entonces viene aquí las raciones de frijol. Esto es para 10 gallinas, que me aguantan 8 días la alimentación. Profe, una pregunta. Con mucho gusto. El maíz y el frijol y todo eso, que es harina o se puede dejar en tamaño gruesito. Bien, cuando la alimentación ya es para gallina ponedora, que no tiene ninguna dificultad en la granulometría y no tiene ninguna dificultad para que pasen el pellet, en la pelletizada, no tiene ningún problema. Las grandes empresas lo hacen en harinas. Nosotros lo podemos dejar un poquito más gruesa, no tiene ningún problema. Y a nivel digestibilidad, no tiene ningún problema. Yo lo expliqué hace 8 días, toda la parte digestiva. Sí, profe, gracias. No tiene ningún problema. Recuerden que la peletizada, el pellet, el pedazo, me va a quedar de grande como un maíz, como un frijol, ¿sí o no? Entonces no hay ningún problema que al momento de moler quede más gruesita, que no quede en polvo como una harina, sino un poquito más gruesita, no tiene ningún problema. Pero muy buena pregunta. Bien. Aquí vamos, entonces, como ya tengo esos bultos que hice para la semana, ¿cómo lo voy a almacenar? Tengan cuidado acá para no perder el trabajo. Hay muchos depredadores. ¿Cuáles son los depredadores del concentrado? Las ratas, la zarigüeya, los perros. Entonces, el almacenamiento. Pilas con este tema de reclave. Quien tenga alimento para almacenar por 3 días, 5 días, 10 días. Primero, se almacena en estivas, nunca sobre el piso ni sobre la pared. Retirado de la pared y el piso, entonces coloca una estiva. Inclusive las estivas ya son de plástico, ya ni siquiera son de madera. Pasamos de la madera al plástico. Mucho más higiénica, se pueden lavar con mayor facilidad, lavar y desinfectar. Muchos me dicen, profes, que yo no tengo los 30,000, los 50,000 de la estiva. Hágala en su finca. Palos secos. Cortó y armó con palos secos de eucalipto, de pino bien seco. No tiene ningún problema. Profe, que es que yo no tengo palos. Listo. ¿Tiene plásticos por ahí mejor? Sí, profe, yo tengo como unos 10 plásticos de gaseosa. Voltéelos y ahí ya está su estiva, hermano. Pero no me deje esos alimentos tan buenos en humedad del piso porque se les llenan de hongo. Segundo, ahí va la fotografía. Si tenemos caneca plástica azul con cierre hermético para guardar, mucho mejor. La caneca es excelente. Evita moscas, zancudo, cucarachas, ratas. Es muy difícil que la rasguñe y rompa, mientras el talego del concentrado sí lo rayan, lo arrancan, lo abren y ahí contaminan. Recuerde que la rata es altamente contaminante. Tanto la piel, como deja toda la porquería, como normalmente se orina. Cuando la rata se orina y contamina el concentrado, produce en la gallina leptospira. En el ser humano, leptospira. Ejemplo, nos acostábamos, entró a la cabaña las berracas ratas, 2 de la mañana, husmearon el pan, husmearon el queso, husmearon la fruta, se orinaron, no nos dimos cuenta, consumimos esos alimentos y aparece la leptospira.
ataca el sistema nervioso central, ataca el músculo del ser humano. En la gallina ataca el músculo y el sistema nervioso central. Entonces, los daños que hace a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, es altísimo. La contaminación de ratas, de zarigüeyas, de chuchas, que llaman muchos en mucha finca, es gravísimo. Por favor, evítenlo en sus cocinas, evítenlo en sus cabañas, en las bodegas donde guardan el alimento. Entonces, todo este alimento que procesé, que gasté tiempo, porque 6, 7 meses de cultivo del maíz, después molerlo, producirlo, peletizarlo, para que me lo dañe una rata, no se justifica. Vale, tengan cuidado en el almacenamiento. Siguiente foto. Profe, señor. Profe, disculpe, una pregunta. Si no lo peletizamos, ¿se le puede dar así a la gallina o obligado hay que peletizarlo? No necesariamente. La peletizada me sirve porque recuerden que el tracto digestivo de la gallina, el tracto digestivo desde el pico hasta la cloaca, está diseñado para grano. Todo el sistema digestivo, tanto la molleja como el buche, está diseñado para la peletizada o para grano, ¿no? Pero no hay problema si también se lo podemos entregar un poquito más grueso. Por eso me decían, profe, si yo no lo muelo, que me quede tan harina. Pues lógico, de todas maneras, al momento de el gluten actuar y enyotarse, pues va a quedar un poquito más peletizado, más en pepitas, ¿no? Pero no necesariamente la peletizada. Pero si hacemos un esfuerzo por tener la peletizadora o el molino que les cuento, el que utilizan en las carnicerías para moler, que quedan como espaguetis y se van partiendo y quedan trocitos como el maíz o el frijol. Si podemos hacer el esfuerzo y obtenerlo, una berraquera. Entonces, pilas con el almacenamiento, señores. Por más pequeño que sea su bodega, no guardo sino 2, 3 bultos para la semana. Protéjanlo, cuídenlo. Es la razón de ser de mucho proyecto avícola, es la alimentación, la nutrición. Entonces ahí les mando, están las fotografías, cómo se debe almacenar. Esto ya es un poquito a una escala más grande, pero lo ideal es eso. Quienes tengan canecas plásticas son muy seguras. Abro, saco lo que necesito, vuelvo y sello. Eso es, esa tapa de sello hermético que tiene un aro metálico es muy buena, muy buena. Por favor, hagámonos. Una pregunta. Sí. Esto, para la peletizadora, él necesita de algo que se le eche para que él, o él solamente así, él va a quedar peletizado. Él va a salir peletizado. Es el mismo sistema que se usa cuando se hace el espagueti o la pasta. No hay necesidad. La misma enyotada y el mismo gluten hace que se una toda la masa y queda como la masa del pan. Pero hay que ponerlo a secar después de peletizado, ¿cierto? Sí, aunque el secado es bastante rápido. Miren que uno les va cogiendo el tiro al momento de aplicarle el agua para hacer la masa. Uno le va cogiendo el tiro. Es como la primera vez que uno hace masa para empanadas. Entonces le falta agua, le sobra agua y le va uno cogiendo el tiro hasta cuando ya le quede la masa. ¿Vale? Una masa que no quede tan suelta ni tan mojada. Tal cual la del pan, tal cual la de la pizza, tal cual, queda así. Muy bien, entonces el almacenamiento, pilas con el almacenamiento. Muchos me dicen, profe, es que imagine que yo recogí todo el matarratón y el bore que había en la finca porque se dio muy bueno ahorita con el invierno. ¿Qué hago? Deshidrate, hermano, deshidrate y muélalo. Ya cuando quede seco, simplemente lo que se hace es moler y guárdelo en canecas para que no vaya a haber ninguna alteración, que no lo molesten las moscas, el zancudo, las ratas, las cucarachas y tengamos alimento muy sano, alimento totalmente inocuo para que no vayamos a tener problemas por nutrición
y no vayamos a tener problemas por salmonelas o por contaminación. Bien, el almacenamiento es re clave. Entonces, pilas, aquí les voy a enseñar a controlar su galpón, quienes tengan galpón, con roedores, con los roedores. Me preocupa mucho porque en las fincas hay roedores, hay chuchas, hay murciélago. Murciélago viene por la sangre caliente, especialmente el ternero, la gallina, la rata va a la pata de la gallina. La chucha o la zarigüeya, la comadreja, va a la horta, rápidamente chupa la sangre, la gallina queda herida, abre la cloaca, la abre, la rasga, saca las vísceras. Y hemos visto gallinas con las vísceras por fuera caminando. Entonces, que no nos suceda eso, por favor. Entonces, todos los días hay que revisar el galpón. Todos los días hay que revisar la bodega donde guardo el concentrado, el otro espacio que tengo muy bien para la clasificación de huevo. Hay que protegerlo. Entonces, ¿cómo se hace? Rataurante. Yo lo llamo rataurante. ¿Cómo lo hago? Tubitos de 40 centímetros de PVC. Uno me dicen, profe, no tengo PVC ni tengo plata. Listo. Coge una guadua la más gruesa de 6 pulgadas, 8 pulgadas. Le quita los nudos, la seca unos días al sol. Queda un tubo, ¿cierto? Libre de cualquier nudo de la guadua. Queda hueco, como un tubo PVC. Y vamos a hacer unos cebos. ¿Qué es un cebo? Es coger las harinas que les cuento que ustedes acabaron de moler con raticida, con el polvo del raticida. Nos ponemos guantes, nos colocamos tapabocas, gafas, nuestro overol y vamos a hacer los cebos. ¿Qué es un cebo? Es un componente de harina, de concentrado, con raticida. Hago unas bolitas como una génova, como una bolita de cristal de grande, un poquito más grande que una bolita de cristal, como una génova, como una albóndiga, y hago varios cebos. A cada tubito lo voy a poner en la esquina como se ve en la fotografía, ahí donde están las X, voy a colocar en las esquinas estratégicamente para controlar las ratas que se me van a comer mi concentrado, que tanto luché por hacerlo, o por comprarlo. Coloco en cada esquina donde ingresen, donde caminen, donde vayan a ingresar las ratas. Normalmente los colocamos en las esquinas. Sembramos los cebos. El cebo, vuelvo y repito, lo hago en la casa. Ya lo venden, si quiere cómprenlo. Pero se hace con harina de concentrado, buena cantidad de raticida. Hago las bolitas, las génovas, como una albóndiga de grande, y las meto dentro del tubo. Entonces voy a sembrar hoy. A cada tubo voy a sembrarle 4 cebos. Los coloco en los sitios estratégicos posibles donde camine, donde ingrese la rata. Y le hago seguimiento por medio de un registro. Hoy sembré en cada tubo 4 cebos y puse 8 tubos. Entonces todos los días voy y leo los 8 tubos. A este que sembré 4 se le llevaron 2. Ahí ya hay 2 ratas. Al otro que tenía 4 no apareció sino 1. Ya vinieron 3 ratas. Entonces mire la cantidad de ratas que hay. Y lo podemos leer. Hasta irlas exterminando y que los rataurantes o los sitios donde esté el tubo con el cebo queden los 4 y ahí empiezo a identificar que no hay ratas. Tener ratas en una granja avícola es gravísimo, en una explotación. Tener ratas en su cabaña es gravísimo. Problema de leptospira, problema de rabia. La saliva de la rata tiene el virus de la
la rabia. Entonces pilas, porque a veces dejamos alimentos que tienen contacto con la rata, no sabemos, los consumimos y ahí empieza el problema más grave sanitario. Entonces háganlo por favor. Ahí aparece la rata. En el tubo, si tiene la plata, ya también los venden hechos. Los restaurantes son de plástico. La rata entra, come, sale y se lleva el cebo. También ya los venden. Entonces cada cosito eso vale 50, 60 mil pesos. ¿Cuánto me vale hacerlo en la finca? 0 pesos. ¿Vale? Ahí aparece la foto. ¿La están viendo? Confírmenme. Sí, señora, lo estamos viendo, profe. Vea, ahí la estamos Señor, muchas gracias. Ahí lo estamos colocando en PVC en las fincas, vea, para el control en las casas. Ahí estamos haciendo ya la siembra. Aquí estamos haciendo el control en unas bodegas de concentrado para aves. La puerta de esa bodega, la puerta del galpón debe ser mínimo la luz entre la puerta y el piso para evitar que la rata entre. Tan solo una luz que se pueda abrir y cerrar la puerta. Recuerden, esa puerta siempre se abre hacia afuera. Se abre hacia afuera, recuerden, para ganarnos el espacio de la puerta. Que no abra hacia adentro, sino hacia afuera. Lo del almacenamiento de sus materias primas es clave. Profe, que yo estoy cultivando cebada y saco 20, 50 bultos cada 15 días. Hermano, su bodega estar impecable, en estivas. Los montones no deben ir contra el piso, no deben ir contra el muro. No deben haber goteras. No puede entrar la luz solar. Nos daña los alimentos por exceso de luz, exceso de calor o exceso de humedad. Que en mi bodega hay una gotera mortal, ese concentrado se le va a dañar, se le va a convertir en hongo, en 3, 4 días ya tiene el costal lleno de hongo. Pregunta hasta ahí. Profe, que no es inconveniente que ese animal se envenene y perjudique más animales en la finca o algo así. No, señor. Entonces recordemos que el raticida lo que hace es coagular la sangre de la rata. La rata muere en cuestiones de minutos porque hay coagulación de la sangre. Lo que sí tenemos es que hacerle monitoreo para recoger la rata y enterrarla inmediatamente, mínimo a 80 centímetros, 1 metro de profundidad. Y hacer control de la rata y hacerle seguimiento. Pero el sistema lo que hace es prácticamente reventar la rata por dentro por el exceso de veneno. Entonces hay la coagulación, sistema sanguíneo de la rata, y hay el paro cardíaco y se coagula la sangre inmediatamente. Entonces ahí la mortalidad es inmediata, la muerte es inmediata casi. Entonces lo que sí hay que hacer es seguimiento donde está la rata y hacer un control, tanto para las cabañas, sus casas, en sus fincas, cuídenlas. La rata, el ratón es gravísimo por transmisión de enfermedades, se llama zoonosis, las enfermedades transmitidas de los animales al hombre, como el coronavirus, el origen es zoonótico. Y miren el problema que estamos, llevamos 2 años, la gente quebrada, empresas quebradas, todo el mundo económicamente muy mal. ¿Cuánta mortalidad no hemos tenido? Estamos más de 5 millones en el mundo muertos por el coronavirus. ¿Y de dónde apareció? Pues parece que el pangolín, parece que el murciélago, por malas prácticas en los países orientales, en China, Japón, Taiwán, Corea, malas prácticas con los animales. Entonces ahí aparece, y por eso les pido por favor el control con los concentrados de las ratas, es importante tenerlo. Aquí yo insisto mucho en esta fotografía, es por el control. Lo que yo he visto de galponeros enfermos, familias enfermas,
que viven de la avicultura es altísima. Simplemente porque la rata entró a la casa, husmeó, se orinó en el maíz, al otro día lo cociné, lo molí para hacer mis arepas y ¡tin! Ahí me contaminé. Entonces, que no les pase a ustedes, por favor, ni para el galpón, ni para la bodega, ni para la casa. Señor. Profe, lo que yo he visto en campo, en clima caliente, es que pues en la finca de clima caliente siempre van a llegar ratas. Lo que utilizan es gatos y eso es efectivo. No sé el gato, eso... bienvenido, la berraquera. La pregunta es, los gatos respetan su galpón, no van a molestar sus gallinas. Hemos tenido problemas con gatos que se suben por el techo, se cuelan entre la cercha o la culata y el techo, bajan y tenemos mortalidad por acumulación de gallina en las esquinas. La gallina se asusta cuando el gato llega, ella pega su estampida y terminamos con mortalidad por aplastamiento. Hemos tenido malas experiencias con los gatos, pero si el gato no le va a molestar su producción, su gato no le va a invadir su casa, no le va a dañar sus cosas, bienvenidos los gatos. Ese es un control natural, claro, don Efren. Si el gato hace ese trabajo y usted puede erradicar las ratas, una berraquera. Lo que sucede es que el galpón debe estar bien provisto para que ningún tipo de animal se entre. Debe ser así. El galpón debe estar muy bien cubierto, de tal forma que no puede entrar ningún tipo de animal, entonces menos un gato. Tenía otra pregunta para hacerle, qué pena, profe. Es que en los potreros que tengo, yo tengo maní forrajero sembrado. ¿Eso serviría para algo? Excelente, don Efren. Entonces me voy a devolver a las fórmulas y aquí le puedo decir en dónde podemos reemplazar el maíz forrajero. Ejemplo. Vea, aquí voy. Profe, pero si lo tengo sembrado, o sea, ellas como las voy a sacar, ellas pueden ir a pastorear ese maní. Sí, pero entonces la palatizador, el paladar a veces no da como quisiéramos la alimentación. Por eso se tiene que hacer el proceso del concentrado. Claro, el maní forrajero, bienvenido. Don Efren, excelente. Entonces, venga, estoy aquí en la receta de la yuca. El frijol lo puede cambiar por las 6 libras de maní forrajero. Aquí en esta dieta de la yuca, como tiene maní forrajero, reemplace el frijol. No tengo frijol, pues reemplace las 6 libras de frijol por maní forrajero. ¿Vale? Pero esa es hoja. Sí, sí. Con mayor veras. La hoja y el fruto son muy buenos, tanto en energía como en proteína. Inclusive el maní forrajero se utiliza muchísimo en bovinos, para alimentar bovinos. ¿Sí o no? Sí, señor. Pero es que... Correcto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es la conversión del fruto y la planta como tal, pasar la harina para peletizarla y que la gallina lo coma muy bien. Muy bien, gracias. Con mucho gusto. Entonces, don Efren, aquí el frío lo puede reemplazar por el maní forrajero. Voy a la anterior dieta. A ver, la anterior dieta. Dice, maíz amarillo 5 libras, maicillos 8 libras, fruto de guásimo. Mire, reemplace el guásimo por las 5 libras de maní forrajero, tanto hoja, tallo como fruto. ¿Vale? Perfecto, gracias. Aquí el guásimo lo puede reemplazar por maíz forrajero. Claro que sí, excelente, usémoslo. Vamos a la siguiente dieta, don Efren. Interesantísimo su ejemplo. Dice 18 libras de maíz, 6 de frijol. Hojas deshidratadas, vea, 1 libra. Aquí puede reemplazar el frijol
y las hojas deshidratadas por maní forrajero. El maní forrajero es excelente, bien manejado, lo seca, lo deshidrata y lo pasa al molino. Que tengo bastante, qué berraquera, coseche y profe, lo estoy guardando en canecas plásticas, encima de una estiba. La rata no me lo molesta, ni el zancudo, ni el mosco, ni la cucaracha, y la berraquera porque no se contamina con nada. Muy buena pregunta, don Efren. Bienvenido el maní forrajero. Entre a internet y pregunte por la tabla nutricional del maní forrajero. Y antes me la comparte, pero debe tener por ahí el 19% de proteína, debe tener el 5 o 6% de calcio, debe tener muy rico en fibra también, muy rico en grasa. Y la gallina, ¿en qué convierte la grasa? En energía para moverse, para pastorear y para formar el huevo. Profe, una pregunta. Señora. Profe, es que he visto en partes donde tienen pasto y ese pasto lo pican y también se lo echan a la gallina. ¿Ese también sirve para manejos de concentrados? Claro, el pasto que tiene fibra, el heno. ¿Qué es el heno? Es deshidratar el pasto, quitarle el agua al pasto. Tengo exceso de producción de pasto, lo corto y lo voy a pasar a heno. ¿Qué es el heno? Retirarle el agua al pasto, la humedad relativa, y eso es el heno. ¿Qué me produce el heno? Fibra y parte de proteína. Proteína muy poquita, pero sí hace parte de fibra. Entonces, si yo quiero aumentar un poquito el concentrado, muelo y el pasto deshidratado, que es el heno. Profe, claro, ¿y la sí. Hoja de maíz? Bienvenida. Hoja de maíz tiene parte de calcio, parte de fibra. Nos ayuda muchísimo con la fibra y la deshidrato y la muelo. Es más, la hoja de maíz la estamos utilizando para hacer dietas nutricionales a partir de la fermentación que se llama ensilar. La hoja de maíz, el tallo de maíz y las mazorcas de maíz las ensilo para alimentar bovinos, especialmente ganadería de leche. En época de verano, lo mismo. La preparo, guardo el ensilaje y lo guardo, y en épocas de verano que no tengo para el concentrado, doy silo a la ganadería de leche o a la ganadería de carne. Y puedo guardar hasta 24 meses ese silo, en canecas o en bolsa negra. Se llama ensilar. ¿Vale? Gracias, profe. Con mucho gusto. Claro que sí, el maíz forrajero se puede ensilar, y un ensilaje bien hecho me aguanta 24 meses en bodega para utilizarlo en época de verano. Cuando llegue el verano, ahí tengo mis bultos y mis potreros, como se quedaron sin humedad y no creció el pasto, no tengo con qué alimentar, entonces suplemento con ensilaje. ¿Qué es el ensilaje? Picar el maíz, pasarlo a bolsas con aguamelaza y algunas harinas, y la fermentación, que no le quede aire y queda el ensilaje y comida muy buena para el ganado. Profe, y otra pregunta, por lo menos la cereza del café, esa no tiene ninguna utilidad para la gallina, ¿no? Porque sí, yo he visto que... Sí, señora. Si la cereza del café la puedo deshidratar muy bien, la muelo muy bien, me da fibra y caroteno. Fibra y caroteno. La cereza del maíz es rico en fibra y caroteno. ¿Cómo lo hacemos en el maíz, en el alimento para gallina? Combinarlo con maíz. Entonces, aquí en esta dieta que le estoy presentando, miren la foto de la base de maíz. Ingredientes: 5 libras de maíz, más 8 de maicillo o maíz. Fruto de guásimo, ahí le puedo trabajar 2 libras de hojas deshidratadas, le trabajo 2 libras de cereza, de café, secas, totalmente secas. ¿Qué me aporta?
fibra, parte de caroteno y un poco de fibra. Cereza del café bienvenida, deshidratada, bien molida. Muy parecido a lo que proponía don Efrén con la cáscara de la... ¿De qué fruta era, don Efrén? Del maracuyá. Igual hay que deshidratarlo muy bien, lo mueles muy bien y queda una harina rica en fibra y rica en caroteno. La cereza del café es rica en caroteno por la coloración. Todo color rojo y amarillo en los alimentos son carotenos. Ay, bueno, muchas gracias, profe, por su explicación. Con mucho gusto, claro que sí. Muy bien. ¿Qué otras preguntas? Miren, entre más preguntemos, más podemos profundizar. Pregunten, por favor. Entonces, aquí en la fotografía vemos cómo está saliendo la peletizada de estas dietas que les propuse. Si queda muy húmedo la peletizada, lo dejo al sol 4, 5, 6 horas y ya. Si tengo secadora, como las que les mandé en la fotografía, fácil de construir, sencillísimo, eso no es nada del otro mundo. La dejo en las bandejas 4 o 5 horas a 60 grados centígrados y ya a las 4 o 5 horas ya está seco y listo para guardar muy bien en canecas plásticas. Que no tengo canecas plásticas, profe, listo, hágale entonces en la fibra donde viene el concentrado, empáquelo muy bien, ciérrelo, séllelo con una aguja de talabartería, con la misma hilo donde viene la fibra y lo coso. Y ahí tengo para 8 o 15 días sellado, nadie lo molesta y lo almaceno muy bien. No contra la pared, no contra el piso, que no haya humedad y que no haya radiación solar. Entonces aquí vemos el almacenamiento, es re clave. Por favor. Control de roedores. Muy bien. Preguntas. Lo que pasa es que yo entré un poquito tarde. ¿Quién habla? Exclusivamente Rubiela Parra. Doña Rubiela, bienvenida. Gracias, profe. ¿Estas dietas son exclusivamente para gallina ponedora o también se puede para pollo de engorde? El pollo de engorde, sí, le aumentamos al pollo de engorde un poquito de caroteno, uno para la coloración del pollo, que quede un pollo orgánico amarillo, ¿cierto? Entonces le podemos aumentar un poquito el caroteno para el pollo, que nos dé una coloración totalmente natural. ¿Cómo se hace? Aumentando auyama, secando auyama, deshidratando la auyama de buen color amarillo y obtenemos la harina de auyama para mejorar el caroteno del pollo de engorde, especialmente la finalización, los últimos 15 días, con buen caroteno para que la carne le dé una buena coloración de un pollo de criollo, un pollo campesino. Muy buenas preguntas. ¿Qué otra pregunta hay? Preguntas, por favor. Preguntas, ¿hay más preguntas? Es importante preguntar. Podemos profundizar más. Bueno. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a chequear aquí la lista de asistencia para ir mirando quién más se logró conectar a pesar de todos estos problemas que tenemos de conectividad para lograrlo. Bien. Profe, qué pena una pregunta. ¿De este concentrado le podríamos dar a las codornices? No, señora.
manejo nutricional de las codornices es un poco diferente en la composición tanto de proteína como de calcio como aminoácidos. La alimentación de codornices es un poco más delicada. ¿Tienes codornices y qué tantas?